Ahora sí, es la hora ya de empezar el pleno, a las 6. Antes de empezar, si me permitís, Sabina, antes de empezar esto va para ti, ¿eh? Todo. Gracias doy a la vida por haberme nacido. Gracias doy a la vida porque vi los árboles y los ríos y el mar. Gracias en la bonanza y en la procela. Gracias por el camino y por la verdad. Gracias por la contradicción y por la lucha. Gracias por aire y por cárcel. Gracias por el asombro y por la obra. Gracias por morir. Gracias por perdurar. ¿A qué te suena? Ya habrás oído de broncas, de buen humor, de mal humor, vamos, de todas las maneras, ¿verdad? Es la voz de Blas Otero. Así es. No encontramos más que 3 grabaciones de Blas Otero en internet, pero bueno, una por lo menos teníamos que ponerla, si no es en el pleno, por lo menos previo al pleno. Espero que te haya gustado, Sabina. Muchas gracias. Falta mucho por siglos por venir, ¿sabes? Es imprevisible. Si no tiro. ¿Esperemos o arrancamos? Arrancamos. Bueno, pues hoy hemos convocado un pleno extraordinario pues por un acto especial, ya que empiezan las fiestas y pues hemos nombrado como de la Comisión de Fiestas como chupineros y pregoneros en este caso a la memoria, vamos a decirlo así, de tanto de Blas Otero como de José Arrue. Pues hemos creído conveniente realizar un pleno y nombrarles hijos adoptivos de Orozco. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo al pleno con un único punto del orden del día, que es ese, nombrar hijos adoptivos tanto a José Arrue como a Blas Otero. Bien, entonces voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Quiénes han internacionalizado más el nombre de Orozco que estos dos artistas? Bueno, ya sea a través de la poesía o mediante la pintura, Orozco aparecerá dentro del panorama internacional del arte, y eso se lo debemos a Blas Otero y a José Arrue. ¿Cuántos de nosotros conocemos y somos conscientes de este hecho? Pues la realidad es que no demasiados. Ni la literatura ni la pintura genera los adeptos que puede tener el fútbol, por poner un ejemplo. Es así. Blas Otero fue uno de los poetas más representativos e influyentes de la posguerra. La obra de Blas se podía caracterizar por ser una forma sutil de protesta, por ser un instrumento impulsor de la conciencia social, por su preocupación por los problemas de la sociedad y del hombre. Trata de la injusticia social, del anhelo de la libertad o de la esperanza por un mundo mejor. Al definir su vida, se habla de dónde nació, de dónde murió, a dónde viajó, se habla de sus problemas familiares, de sus estados anímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos, o al menos deberíamos saberlo, que Blas era un enamorado del pueblo de su madre, que pasó mucho tiempo de su juventud, sobre todo, disfrutando en Orozco. Orozco era para él, dicho por él, el valle de su adolescencia. En sus versos aparecen la campana de San Juan, el frontón, Gorbea, Santa Marina, Ibarra, Murueta, el río y, por supuesto, Orozco. En Orozco escribe sus juegos, sus romerías y hasta su primer beso. Todo el que sabe lo gran artista que fue, que dejó un legado para siempre, sabe que poemas como Nadie, Ramas de niebla, El huerto, El nito del valle están inspirados o lo escriben nuestro pueblo. Nuestra función es hacer que esto se sepa, anunciarlo a los 4 vientos la vinculación de Blas Otero con Orozco, sacar pecho por ello y agradecer al artista el habernos hecho internacionales gracias a sus palabras. En cuanto a José Arrue, otro artista que dejó un legado para siempre,
Y en este caso vamos a leer una carta que nos envía la familia. No tenemos aquí nadie presente de la familia, pero sí que nos han enviado un texto para que, ya que tenemos este acto, lo podamos leer aquí. Jose Arrue Bilbotarra zen jaiotzez. 1885ko irailaren 4. egunean, San Antolin eguneran bezpera urrun batean ikasi zuelako lehen biziz munduko argitasuna. Hobeto esan da, abandotarra zen, 5 urte beranduagora arte ez zuelako abando Bilbon sartu. Zan ezaguna da, bestetik Jose Orozkora hurbiltzeko pasadizo hura. Sekor zuar baten bila ari zen, herri honetakoak zirelako antza, genio bizikoenak. Apustu bat zuen tartean, ea zezen plaza batean toreatzeko gauza izango ote zen. Erronkan nagusitu eta Indautxuko plazan toreatzea lortu zuen. Sekorra, Ibarrako bidean zegoen landa batean toreatzen zuten. Gero, okelarako saldu zioten Guillermo Arakinari, Perula Olabarria alkatearen semeari. Baina lehendik zuen ezagun Arruek Orozko, Luis Mogro Bejorekin batera Zubiorreko presako etxean egon zalako bizitzen tarte batez. Ordurako, Jose Arrue gaztea izeneko margolaria zen eta Europa osotik ibilia zen arte akademizista astitzen ari ziren abanguardia piktoriko guztiak ezagutzeko eta gertu erdutik bizitzeko. Orozko etorri zen bai, eta herri honetako alaba sarmagarri batekin maitemindu zen. Goitik bera, harimatik bihotzera, egiazko maitemintzeetan jasotzen den bezala. Segunda Mendizabal Rotaetxe izan zen bihotza lapurtu ziona, Patxo Orozko pilotari ezagunaren arreba. Denbora pasala, segundarekin ez ezik Orozko herriarekin ere joan zen geroz eta gehiago maitemintzen. Bertan aurkitu zuelako joaten, ari zen Euskal Herri tradizional haren esentzia. Bere arteko lanetarako aspalditik bilatzen ari zen inspirazio bidea. Horregatik, bere margo guztiak Orozkoz bete ziren, bere pintura teknika trebe eta airosa arimadun, bizi eta iezkor bihurtuta. Ondorioz, nekez interpretatu ahal izango dugu gure euskal margoliaren lana Orozko aipatu barik. Horrela gauzak, 25 urte zituela, Orozko herria aukeratu zuen bere ezkontzarako. Ezin izan zuelako ospakizun horretarako leku ederregorik idealizatu. San Antolin jai, batzuen erdi-erdian berriz ere, 1910ko irailaren 3 zapatuan. Ez da kasualitatea, kausalitatea baizik, parkatu. Orozkon zelanez, jaioko ziren bere alabak, eta Orozkora itzuli ziren aterpe bila, Bigarren Mundu Gerrak Parisen bizitzen ari zirela harrapatu zituenean bera, segunda eta albabiak. Horregatik eraman zuen Orozko inspirazio, iturri eta ikur gisa mundu osotik, bere azken arnasa 1977 urtean bota zuen arte. Beldur barik, esan daiteke Jose Arrue dela, Orozko herria munduan gehien zabaldu duen pertsona. Postekoa da beraz, mende luze bat igarota berriz piztea San Antolinetan Jose Arrueren eta Orozkoren arteko harreman sentimentalura. Oraingoan, betikoa izatearen esperoan. Eskerrik asko bihotzez Orozko herriari, eta izendapen hau, bidetu duzuen guztioi. Zuekiko gure maitasuna, Jose Arrueren lanetan bezala, iraganetik etorkizun muga gabera eraman nahi dugulako. Maite zaituztegu. Gora San Antolin, gora Orozko, gora Jose Arrue. Resumiendo muy brevemente el escrito de Jose Arrue, pues Jose Arrue nació en un 1 de septiembre, tal día como mañana, en 1885. Pues su relación con Orozco viene de una apuesta relacionada con el mundo de los toros, y esto también le puede unir un poquitín a Blas de Otero. Y bueno,
al final lo que sigue comentando es que, bueno, que llegó a Orozco y se enamoró de una chica de Orozco y se casó precisamente un 3 de septiembre de 1910, otra vez dentro de los Antolines. Y aparte, esto no solo se enamoró de Orozco, se enamoró de una chica de Orozco, sino también se enamoró de Orozco. Y hoy en día no se puede entender la obra de José Arrué sin vincularla a Orozco. Nos agradece el tratamiento, este nombramiento y el tratamiento que le estamos dando. Y bueno, pues básicamente el resumen muy breve es este. Por lo que a nosotros nos corresponde decir es que tenía tan marcada su forma de pintar, tenía tan marcado su estilo que no hace falta ser un crítico de arte para decir este cuadro es de Arrué. Pero al igual que Blas, se dedicaba a una profesión que no tiene el renombre de otras. No rellena páginas de periódicos ni minutos de telediarios todos los días. Así que es fácil que para muchos sea un perfecto desconocido. Buscando información de Arrué encontré una frase para definir la temática de su obra que a mí personalmente me encanta. Y es que representa un fiel testimonio para el conocimiento del mundo vasco de finales del siglo XIX y principios del 30. Es decir, su obra definió el mundo rural tal y como era en aquella época, con sus romerías, sus ferias, bailes, juegos, coqueteos, etc. Dejándonos un registro histórico de lo que fue aquella época. Esto quiere decir que ya no es solo importante su obra en sí misma, sino que es importante porque dejó definida una época con sus pinturas. Y no hay ninguna duda de que es un artista de renombre con muchos seguidores de su obra, pero ¿saben esos seguidores que para plasmar esas pinturas en donde detallaba tantos rasgos del mundo rural utilizaba imágenes de Orozco? ¿Sabe quien observa sus obras que la ubicación para el recibimiento de los toreros en la plaza es la Plaza San Antón, que la rastre de piedra es en la Plaza Zubiao, que la romería es en San Miguel, que la feria de Santa Lucía con sus charris es en Burruscale? Voy a volver al fútbol. ¿Saben los aficionados al Athletic que la imagen del póster oficial de la temporada pasada del primer equipo tiene como fondo a Orozco a través de una de las pinturas de José Arrué? Por eso estamos aquí, para hacer que se sepa y para sacar pecho por ello. Y por supuesto, para agradecer al artista que, aunque sea a título póstumo, que Orozco haya quedado definido a través de su obra. Y es por esto que este año será la memoria de estos dos artistas quienes se encarguen del pregón y del chipinazo que dé la salida a las fiestas. Y será el nombramiento como hijos adoptivos de Orozco parte del reconocimiento que este pueblo tiene con estas dos personas. Gracias a ellos, Orozco está en el mapa del mundo del arte y se merecen que el ayuntamiento les nombre con este título honorífico. No sé si tenéis alguna cosa que comentar, los diferentes grupos del ayuntamiento. A nosotros sí nos gustaría plasmar, tal y como veía Blas Lotero, el Valle de Orozco, haciendo una especie de recorrido por el valle, basándose en cuando él tenía 13 años. El poema se titula El Valle y dice así: el valle se tendía al pie del Gorbea, daba la vuelta alrededor de Santa Marina, ascendía hacia Barambio, doblaba hasta la línea del ferrocarril de Enllodio, valle deslineado por la lluvia incesante, liviana, dando molde en el lodo a las lentas ruedas de las carretas tiradas por rojos bueyes. Tras la blusa negra o rayada del aldeano con boina, pequeña patria mía, cielo de nata sobre los verdes helechos, la hirsuta zarzamora, el grave roble, los castaños de fruncida sombra, las rápidas laderas de pinares. He aquí el puente junto a la plaza del ayuntamiento, piedra del río, que mis treceañeros traspusieron, frontón en que tendí diariamente los músculos de muchacho, aires de mis campos. Y son de tamboril, atardeceres en las tradicionales romerías de Ibarra, Murueta, Luyando, mediodía en el huerto de la abuela, luz de agosto irisando los cerezos, pintando los manzanos, puliendo el fresco peral, patria mía pequeña, escribo desde lejos,
retengo las lágrimas y por todo lo que he sufrido y vivido soy feliz. Eso es nuestra aportación. Pues bueno, pues a partir de ahora no nos queda más que votar. El voto para el nombramiento de los hijos adoptivos de José Arrue y Blas Otero. Votos a favor. Lo dejamos así. Creo que es una de las dudas que este pueblo contiene con estos dos artistas, que de momento la empezamos a dejar zanjada. Nos vamos a aprovechar de ellos para vender su obra y decir que Orozco está dentro de su obra, pero evidentemente creo que era obligatorio agradeceroslo. Por último, y antes de dar por concluido el pleno, si me permitís. Nadie. Hay un rincón en Orozco que no lo ha pisado nadie. En este rincón te di el primer beso una tarde de octubre, cuando las hojas eran de color carne. Tú entrecerraste los párpados. Arriba cantaba un ave. Adentro, tu corazón un poco asustado. Nadie ha pisado estos helechos, esta hierba fina y suave como tus dedos, que tiemblan rozando el aire. No es que otra cosa que dedicar una ovación. Esto es nada. Y ahora sí damos por concluido el pleno y esperamos en 45 minutos escuchar el pregón también de las memorias, vamos a decirlo así, de Arrue, tanto de Arrue como de Blas Otero. Será encargada de echar el chupinazo Sabina, ya la vestiremos de verde, la encargada de dar fuego al cohete y bueno, pues disfrutar todos de las fiestas. Es que ricasco.